Vamos a seguir con Unamuno, del cual hemos visto un poco su vida para que lo conozcáis, que es un personaje francamente interesante. Y vamos a hablar ahora de su obra. Ahí lo tenéis con esa forma peculiar de ponerse el sombrero. Bueno, Unamuno escribe de todo. Escribe novela, escribe teatro, escribe ensayo y escribe poesía. Aunque en los libros suele aparecer fundamentalmente como novelista y ensayista, bueno, pues su teatro fue uno de los intentos de renovar la situación del teatro en España. Ya lo veremos en el tema en el que vamos a tratar la renovación teatral. Y en poesía, pues no se le suele estudiar. Siempre se ha dicho que tiene una poesía dura, poco musical, pero es un poeta tremendamente interesante. Yo creo que es un poco de injusticia que no se le estudie. Es verdad que su poesía no tiene la musicalidad que puede tener un Manuel Machado, pero es una poesía muy contundente, es una poesía de ideas. En fin, vamos a ver algunas poesías de don Miguel de Unamuno. La obra, toda su obra, tanto la de teatro como la poesía, como el ensayo o la novela, es un reflejo de su propia personalidad. Y ya hemos hablado que su personalidad es una personalidad angustiada, de que es un hombre muy crítico con todo, incluso consigo mismo, que lo somete todo a una revisión intelectual, que bueno, es un personaje agónico. Ya hemos hablado de lo que significa agónico en el sentido etimológico, un personaje siempre en lucha. Bueno, pues esa personalidad se va a reflejar muchísimo en su obra. Los temas que vamos a ver en la obra unamuniana, pues son muy de la época, muy del 98. En primer lugar, la decadencia de España. Ya hemos hablado bastante de ello. Como para la mayoría del 98, la decadencia de España es causa de la falta de valores espirituales. Y por lo tanto, las propuestas salir, para salir de esa situación, son siempre propuestas de un rearme ético, un rearme ideológico, un rearme espiritual de los españoles. No hablan de soluciones más objetivas, ¿no? De estructuras económicas, etcétera. Por otro lado, está el tema del tiempo y la muerte, que ya hemos visto en Azorín y que veremos en otros autores, porque es uno de los grandes temas que también aparecía en el modernismo y que también aparece en otros movimientos europeos que tienen mucho que ver con todas esas corrientes culturales, ideológicas de fin de siglo y principios del siglo XX. Esa reflexión sobre el tiempo y la muerte es tremendamente angustiosa, es tremendamente agónica, porque el paso del tiempo, que es inexorable, que no se puede parar, conduce a la muerte. Y la muerte, en esta concepción de la vida agnóstica o atea, conduce al final absoluto. No hay más allá, no hay el consuelo religioso de otra vida. Y eso crea una angustia en el ser humano que el autor llama el sentimiento trágico de la vida. Y así se va a llamar un ensayo que va a escribir Unamuno. Otro de los temas es la vida como agonía. Agonía, entendida agonía en el sentido etimológico, la vida como lucha. Para Unamuno, la vida es una constante lucha, lo hemos visto en su vida como es una
lucha incluso consigo mismo y cómo Antonio Machado cuando muere dice lucha, que ha muerto de repente como si fuera una lucha, en una guerra consigo mismo, se pregunta Antonio Machado. Esa lucha del autor consigo mismo y con todo lo demás, esa constante contradicción, esa constante revisión de todo, pues hace que el ser humano no pueda encontrar nunca la paz, la tranquilidad, la felicidad. Dentro de esos temas está también, aunque no está aquí recogido, el tema de la crisis espiritual, que está en realidad relacionado con los dos últimos, ¿no? Con sobre todo el tiempo y la muerte y la falta de trascendencia de la vida humana. Bueno, y tenéis subrayado esa idea del sentimiento trágico de la vida. Cuando hablábamos de las últimas notas de esos últimos tiempos que no llegaron a convertirse en obra, en ensayo, y que fueron publicadas el año pasado y que yo os mostraré en clase, bueno, pues él las llamaba el resentimiento trágico de la vida. Bien, vamos a hablar de sus obras. En primer lugar, las novelas. Él piensa que hace unas novelas diferentes, que no se atienen a las novelas que se habían hecho hasta ese momento, que son novelas nuevas que él se ha inventado, y por eso no las quiere llamar novelas, las llama nivolas, nivolas. Eh, claro, vamos a pensar qué novelas se escribían hasta ese momento, de qué está hablando él cuando dice que son novelas nuevas, diferentes, que no se atienen a la estética del momento. Pues eran las novelas realistas, las novelas naturalistas, ¿no? Son novelas que intentaban ser un espejo de la realidad, con un sentido crítico, pero mostraban esa realidad de manera muy pormenorizada, con muchas descripciones, tanto de ambientes, de lugares, como de personajes. Y es verdad que sus novelas van a ser diferentes a esas novelas realistas. Lo primero que caracteriza a las novelas de Unamuno es la escasez de descripciones espaciales y temporales, algo totalmente opuesto a la novela realista. Muchas veces no sabemos muy bien dónde se sitúan, en qué coordenadas espaciotemporales se sitúan las escasas acciones o los personajes. Eso hace que sean novelas muy abstractas, muy alejadas de la realidad. El 98 es un movimiento también antirrealista, aunque luego veremos que en Pío Baroja sí retoma esa vertiente, esa corriente realista tan típica de la literatura española. Pero en el caso de Unamuno son novelas muy abstractas. Se centran en la psicología de los personajes, una psicología que es siempre compleja, es siempre angustiada, es siempre contradictoria. Y esas contradicciones, esa preguntarse constantemente por las cosas y por uno mismo, se ve reflejada en los diálogos. Son novelas en las que hay mucho diálogo, tienen muchísima importancia. Son novelas dialécticas, novelas de lucha de palabras para ir fijando las ideas. Los protagonistas son agonistas, ya volvemos otra vez a ese término. Están en constante contradicción, en constante lucha. Se preguntan sobre todo, sobre la existencia de Dios, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida. Entre sus novelas están, bueno, hay muchas, Amor y Pedagogía, Abel Sánchez o La tía Tula. Son novelas todas muy interesantes. Por ejemplo, en Abel Sánchez trata de un tema que va a tener una gran implantación en toda la cultura española, el cainismo, ¿no? Plantea en esta novela que el cainismo es uno de los vicios
de los españoles. En fin, no sé si tiene razón o no, pero ahí queda. O la tía Tula, esa mujer que tiene la voluntad de ser madre. Bueno, son novelas todas muy interesantes, pero vamos a destacar solo algunas. Niebla, que es de 1914, en la que Augusto Pérez, que es el protagonista, sabe que es un personaje de ficción, sabe que es una creación de Don Miguel, sabe que no tiene una existencia real, que no existe en la realidad. Y a pesar de eso, quiere buscarle un sentido a su vida. Quiere, como dice él mismo, quiero ser yo, quiero vivir. Y se rebela contra su autor, quien le ha avisado de que va a morir, ¿no? El propio autor dice, vas a morir. Y él se revela. No. Ese diálogo entre el personaje y el autor, esa rebelión del personaje con su autor, es tremendamente novedoso. Por la misma época en Italia hay un autor que está haciendo algo muy similar. Es Luigi Pirandello, que en Italia está escribiendo, ha escrito, son obras que no recuerdo ahora cuándo se publica, Seis personajes en busca de un autor, que es una obra de teatro donde los personajes son conscientes de que son personajes, tienen una historia que contar y van buscando a un autor que la cuente. Bueno, ese juego metaliterario es tremendamente novedoso, tremendamente novedoso. Es una novela que cuando hablo de ella siempre hay alguien, algún alumno que desea leerla porque es muy atractiva, el planteamiento. Lo que pasa es que luego, claro, son novelas muy abstractas, de mucha reflexión sobre la vida, el sentido de la vida, y se hacen un poco duras, pero son novelas importantísimas. Aquí tenemos un fragmento de Niebla. Con que no, me dijo, con que no. No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con que no lo quiere? ¿Con qué de morir, ente de ficción? Pues bien, mi señor creador, don Miguel, también usted se morirá. También usted se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, sí, se morirá. Aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos, 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 sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo. Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo que vosotros, porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima. ¿Veis ese juego de realidad-ficción? También le dice a su creador Miguel de Unamuno, también usted es un ente de ficción y se morirá y volverá a la nada. Esa falta de trascendencia de la vida. Es una novela tremendamente interesante. Luego tenemos una novela que suele ser lectura en bachillerato. Me falta aquí el subrayado en mártir, bueno, da igual. San Manuel Bueno mártir. Manuel Bueno es nombre y apellido, con un sentido no simbólico, sino clarísimo. El protagonista, Manuel, ha fallecido y reconstruyen su vida dos personas que lo conocieron. Es un sacerdote. Se va a iniciar su proceso de beatificación, que es el primer paso para la santificación, y de ahí ese San Manuel Bueno mártir. Y esas dos personas que lo conocen y van reconstruyendo la historia de San Manuel nos ponen de relieve
nos dicen que Manuel Bueno había perdido la fe, que había dejado de creer en Dios, que había dejado de creer en que había una vida más allá, y sin embargo es sacerdote. Y sin embargo sigue ejerciendo su profesión porque cree que el pueblo necesita del consuelo de la religión, necesita de esa paz espiritual, de ese consuelo espiritual que la religión le proporciona. Es una novela también muy interesante, con largos parlamentos, cuando recuerdan las conversaciones que esos dos narradores, que esos tuvieron con Manuel, y nos van reconstruyendo a ese personaje. Bueno, aquí tenéis un manuscrito de Niebla, donde se ve su letra. Fijaos la importancia del diálogo, ¿no? Aquí con esas líneas. Vaya una vida, exclamaré, ni la que quiero vivir, aunque vuelva a ser burlado. Y le dice el autor, quiero vivir, 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 no puede ser, ya, no puede ser. Quiero vivir, vivir y ser yo, yo, yo. Pero si tú no eres sino lo que yo quiera, le dice el autor. Quiero ser yo, quiero vivir. Y le lloraba la voz. No puede ser, no puede ser. Bueno, ahí, mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera. Ese diálogo en que el personaje se niega a morir y ese don Miguel lo termina matando. Y es en un momento que le dice el personaje Augusto Pérez, le dice, yo viviré más allá. Usted morirá, don Miguel, pero yo estaré aquí y seguiré vivo. Se seguirán leyendo. Y luego es curioso el nombre, Augusto Pérez, es un poco contrasentido el nombre de Augusto, el emperador Augusto, tiene un significado grande, grandilocuente. Y luego ese apellido, es un apellido de los más corrientes, si no el más corriente de España, un apellido muy apegado a la tierra, ¿no? Ese Augusto Pérez. Es un nombre muy, muy pensado, como lo es también Manuel Bueno. Los ensayos, dijimos que se revitalizan los ensayos en el 98, todos escriben ensayos, Unamuno escribe muchísimos ensayos, que se caracterizan por transmitir de manera, con los recursos que la lengua tiene, la vehemencia de Unamuno. Unamuno, esos ensayos son como, hay un montón de exclamaciones, de preguntas, son muy, muy expresivos. Las interrogaciones que implican, buscan la implicación del lector, paradojas, donde intenta plasmar esas contradicciones humanas y las suyas propias. Sí, y ya os digo que son muy vehementes, se nota, muchas veces tienen algunos elementos de oralidad, como si nos estuviera a veces incluso chillando lo que nos está diciendo, ¿no? Bueno, entre sus obras destacan En torno al casticismo, de finales de siglo, 1895. Es una reflexión sobre lo que él llama la intrahistoria. Y en eso también se adelanta. Para la intrahistoria, decía Unamuno, que es lo que no viene en los libros de historia, es lo que no sale, lo que no aparece en la prensa diaria, es la historia de los pequeños grupos humanos, tan alejada de la historia oficial. Esos pequeños humanos que guardan una tradición que está por debajo de esa historia que cambia respecto, por ejemplo, a España, que había sido un imperio bollante y brillante y ahora no lo era. Pues debajo de esa España, que había sido un imperio y ya no lo es, de esa historia cambiante, hay una intrahistoria pequeña, que son
las gentes, y que esas gentes mantienen una tradición, que está por debajo, ¿no? Y ahí está esa espiritualidad, porque en definitiva también habla, además de la intrahistoria, habla del alma nacional, ¿no? Que hay que buscar precisamente en esa intrahistoria. Y el alma nacional, ya sabéis, y lo hemos hablado, que el símbolo del alma es Castilla. Castilla fue el germen de la grandeza, y en Castilla tiene que ser el germen de la revitalización de España, de la regeneración de España. Esa Castilla, que ya lo vimos, es Castilla dura, tanto en la climatología como en el paisaje, como en el trabajo de la tierra, pero que está ahí fuerte. En fin, y luego del sentimiento trágico de la vida de 1913, que analiza la lucha entre la conciencia de existencia, el temor a la muerte y el vacío, es decir, la búsqueda de una trascendencia de una vida que ya no tiene una proyección más allá de la muerte. Más allá de la muerte está la nada, como decía en el poema que leímos sobre la no existencia de Dios. Bien, vemos un fragmento del sentimiento trágico de la vida. Cuando las dudas invaden y nublan la fe en la inmortalidad del alma, cobra brillo y doloroso empuje el ansia de perpetuar el nombre y la fama. Es decir, si ya el alma no es inmortal, pues habrá que pensar en otra forma de vida, de perpetuarse más allá de la muerte. Y habla de el nombre y la fama, perpetuar el nombre y la fama. Y a mí me recuerda, me recuerda las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Me recuerda que hablaba de 3 vidas. Una era la vida terrena, la vida más baja, ¿no? Que acababa con la muerte. Otra era la vida a partir de la muerte de aquellos que habían vivido conforme a las normas religiosas, que era la importante, pero luego apuntaba Jorge Manrique la vida de la fama, el nombre que queda, el recuerdo que queda de una persona en los que lo conocieron, y más allá, la vida de la fama. Y ese era un elemento renacentista, no sé si lo recordáis. Bueno, pues un poco plantea eso. Si para él no existe esa vida más allá, existe solo la vida terrena, quitamos la vida del más allá, que para Jorge Manrique era la importante, pues bueno, queda la vida de la fama, la vida del nombre, dejar nombre. Y eso también refleja un rasgo del carácter de Unamuno. Unamuno era consciente de que quería dejar memoria de su obra y de su personalidad. Era egocéntrico, era muy egocéntrico, y lo dice en varios escritos. Continuamos, dice, y de aquí esa tremenda lucha por singularizarse, por ser diferente a los demás, por sobrevivir de algún modo en la memoria de los otros y los venideros, esa lucha 1000 veces más terrible que la lucha por la vida, y que da tono, color y carácter a esta nuestra sociedad, en que la fe medieval en el alma inmortal se desvanece. Cada cual quiere afirmarse siquiera en apariencia, ese deseo de ser singular, de ser diferente, de destacar, de dejar memoria a través de la obra y de los hechos. Bueno, del sentimiento trágico de la vida. Continuamos ahora con otros géneros. El teatro. Hablaremos del teatro cuando hablemos del tema de la renovación teatral, porque él fue uno de los que intentó hacer un teatro diferente, con obras como Fedra o el otro. Es un teatro difícil, abstracto, donde no había acción, centrado también en la psicología de los personajes, pero que llegó a representarse y que
sigue representándose de vez en cuando, ¿eh? Cada X años aparece una Fedra de Unamuno, un teatro de ideas, cosa que no pasa, por ejemplo, con el teatro de Azorín, ¿no? O con el teatro de los hermanos Machado. Soy muy aficionada al teatro y no recuerdo en toda mi vida haber visto que se haya vuelto a representar en una obra de los hermanos Antonio y Manuel Machado, ¿no? Eso quiere decir que hacían un teatro que tuvo mucho éxito en la época, pero que hoy en día no, no casa con las coordenadas culturales y estéticas, ¿no? Mientras que el teatro de Unamuno, a pesar de todo, sigue estando ahí. Y en poesía, pues tiene bastantes libros de poesía, ¿eh? El Rosario de Sonetos Líricos, El Romancero del Destierro, que es lo que escribe cuando está en Fuerteventura, Cancionero. Y su poesía fundamentalmente lo que busca es el mensaje más que los valores estéticos. Aunque eso es matizable. Hay valores estéticos, pero son diferentes por ejemplo, del modernismo. No tiene la cadencia musical del modernismo, no tiene esas palabras que intentan despertar lo sensitivo, porque son, sobre todo, poesía, poemas de ideas, lo que intenta es transmitir la idea con un ritmo duro, yo digo, como un ritmo vasco, ¿no? De cortar leños, un ritmo absolutamente dura, con unas palabras buscadas y con unas palabras contundentes, duras también, ¿eh? Con unas palabras que podríamos llamar incluso antipoéticas, ¿m? Y eso es moderno, ¿m? Yo reivindico siempre la figura de Unamuno como poeta. Creo que, no sé, se ha decidido, la crítica ha decidido apartarlo, no aparece ni siquiera en los libros de texto, pero bueno, hay que reivindicarlo. Este soneto es muy curioso, es un soneto canónico, en decasílabos, cuartetos, no hay ahí la experimentación del modernismo. Veis que estos son cuartetos. A ver, A, B, B, A. Y además se repite la misma rima. Orbo, ero, ero, orbo, orbo, ero, ero, orbo. Sí, tiene la estructura interna, temática típica del soneto. Aquí la introducción y es aquí donde se centra el tema fundamental. Y tiene un valor, tiene simbolismo, ese buitre voraz de ceño torvo. Fijaros en la dureza de esas palabras. Este buitre voraz de ceño torvo que me devora las entrañas, fiero. Esas palabras, ceño, entrañas, son palabras sonoras, palabras duras, ¿eh? Y tiene aliteraciones, aunque sea voraz, torvo, ceño, entrañas, devora. Bueno, este buitre voraz de ceño torvo que me devora las entrañas fiero y es mi único, constante compañero, otra vez esa repetición de la ñ tan española, tan castiza, labra mis penas con su pico torvo. Y ese buitre voraz es un símbolo de su propia duda, de su propia agonía, de su propia lucha, desde la constante pregunta por todo. Es el buitre voraz que le devora las entrañas, la duda constante. El día en que le toque el postrer sorbo, el último sorbo, el día en que le toque el postrer sorbo apurar de mi negra sangre, quiero que me dejéis con él solo y señero, un momento, sin nadie como estorbo. El día que a esa duda le toque, o sea, el día que yo me muera, por eso va a ser el último sorbo de mi sangre, porque ya cuando yo me muera ya no habrá duda. Quiere quedarse solas con esa duda, dejadme. Pues quiero, triunfo haciendo de mi agonía, y ahí agonía es una dilogía, está utilizada
con sus dos sentidos, el sentido que le damos hoy, porque es el momento de la muerte, y el sentido etimológico de lucha, haciendo triunfo de mi lucha, mientras él, mi último despojo, traga. Sorprenderé sus ojos la sombría mirada al ver la suerte que le amaga, sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga. Dice, cuando yo lo mire, ahora me voy a morir, ¿vale? Te estás bebiendo mi última sangre, duda, pero cuando te termine ya no habrá más, porque yo estaré muerto, ¿no? Es muy visual, y que recuerda evidentemente, bueno, pues a los titanes que desafiaron a los dioses y que sufrieron castigos como Prometeo. En este caso es un águila, ¿no? Bueno, pues la duda constante, esa agonía constante, esa lucha constante, ese su cuervo feroz que le devora las entrañas y que estará ahí hasta el momento de la muerte, pero ni un paso más. Bueno, Unamuno decía de su propia poesía que buscaba una lengua que fuera seca, precisa, sin tejido conjuntivo caliente. Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando hablan de que no sabía hacer poesía. La hacía de otra manera, seca, precisa, sin tejido conjuntivo caliente, sin adornos. Y yo creo, bueno, algunas imágenes que tienen que ver con su obra. Primero, os dije en el vídeo anterior que era un personaje, un intelectual y un escritor con una proyección europea. Sus obras se traducen, por ejemplo, aquí tenemos la traducción de Fedra al italiano, Tragedia entre atti. eh. Y aquí tenemos a Margarita Xirgu, es la gran actriz de este momento, la actriz joven, la actriz que va a apostar por el teatro nuevo, pero dentro de un orden, ya lo vamos a ver. Aquí representa la representación de la obra El otro de Unamuno. Eh, Parece ser que Unamuno sintió cierta debilidad, cierta atracción, solo de pensamiento, porque yo creo que Unamuno jamás le puso los cuernos a su Concha, pero sí sentía cierta atracción hacia esta joven Margarita Xirgu, catalana ella, que va a ser la actriz que va a representar las obras de Lorca, o la actriz que ha representado y va a representar también algunas de las obras de los hermanos Machado. Bien, aquí tenemos una carta de Margarita Xirgu en que le contesta a Unamuno, a don Miguel. Don Miguel le ha hecho llegar a través de un amigo su obra Fedra, y con la petición de que ella, aquí la tenemos, su obra Fedra, de que ella la represente. Pero claro, el teatro tiene un problema. El teatro necesita del público para mantenerse. Y si se le pone delante al público una obra demasiado complicada, el público no va al teatro y entonces el teatro, que es un negocio, pues no puede ir para adelante. Margarita Xirgu tenía una compañía teatral propia y le contesta que la índole del asunto es tan poco a propósito para los públicos de los teatros que yo frecuento. Por lo tanto, declina representar Fedra porque es una obra difícil, es una obra nueva y mm, no va a gustar a los públicos a los que ella se dirige. Bueno, esto ya lo hemos visto, que eran las imágenes de Unamuno y hasta aquí Unamuno. Espero que os acerquéis alguna vez a su obra, intentéis entenderla, a él y a su obra.